¿Y si Eva y Adán no comieron del fruto prohibido? Y llevamos creyendo que sí durante muchísimos años. Dice en Génesis 2:9: Y había Elohim hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de conocimiento del bien y del mal. Aquí dice que el árbol de vida es el que está en medio del huerto. Luego en Génesis 2:16 dice: Y mandó Elohim al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él. Aquí dice: Y mandó Elohim al hombre. Hombre viene de humus, y humus quiere decir barro. Barro es agua y tierra. No es varón. Dentro del hombre luego se diferencia varón y mujer. Pero aquí todavía no existían varón y mujer. Entonces es relevante esto porque esto se lo dice al hombre antes de haber creado a Eva. Eva no existía aquí. Entonces tenemos el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal, que es el que queda prohibido. Este segundo árbol dice que está en el Edén, pero no concreta en qué lugar está. Solo dice que está y que está prohibido. Entonces dice esto y más adelante duerme al hombre y aquí crea a varón y a mujer. De hecho, lo duerme, crea varón y mujer y luego en ningún sitio pone que lo despierta. Así que todo esto que sucede a continuación puede ser perfectamente un sueño dentro de un ser que es masculino y femenino. Dentro de los sueños suele haber confusión. En Génesis 3:1 dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Elohim había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Por qué Elohim os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Aquí la serpiente le hace una pregunta a Eva y no le dice la verdad, porque Elohim no dijo eso. Y luego continúa, ¿no? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Elohim: No comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Esto no es verdad. Porque él no dijo del fruto del árbol que está en medio del huerto, no comeréis de él. No, dijo del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí Eva se confundió o algo pasó, porque esto no es lo que se había dicho. El árbol del medio no estaba prohibido. Eva comió del árbol de la vida, creyendo que estaba prohibido. Y le dio a Adán, que también creyó que estaba prohibido. ¿Por qué fueron condenados entonces, si no hicieron lo que estaba prohibido? Ellos comieron del árbol de vida, pero creían que estaba prohibido, por lo tanto se sintieron culpables. Fue la culpa la que los condenó. De hecho, Elohim no vio que comieran del fruto prohibido, porque no lo hicieron. Lo que él vio fue que se avergonzaron. Por eso, en el versículo 11, Elohim le pregunta a Adán, al percatarse de que se esconde: ¿comiste del árbol que te mandé que no comiese?
Y Adán lo afirma, además culpando a Eva. No solo dice comí, dice sí, porque la mujer que me diste me dio a comer. En esta teoría, el acto de comer del árbol de la vida, aunque no está prohibido, llevó a que Adán y Eva creyeran haber hecho algo malo. Este acto de creer que habían pecado sería el verdadero punto de partida del conocimiento del bien y del mal. De esta forma, el árbol del conocimiento se crea como concepto justo en el momento en el que ellos experimentan por primera vez la culpa y la vergüenza. Siguiendo esta teoría, el árbol del conocimiento del bien y el mal no existiría al principio, sino que fue creado por la propia percepción de haber hecho algo prohibido. O sea, la dualidad entre el bien y el mal se origina en la mente de Adán y Eva como resultado de su culpa y de la creencia de haber cometido un pecado. Y eso es lo que generaría la idea de maldad. Entonces Elohim les prohibió comer de un árbol que ni siquiera existía. Tuvieron que inventárselo, que creérselo y luego comer de él. ¿Por qué podría ser que les prohibiera comer de un árbol que ni existía? Podría ser una programación, porque se programa con lenguaje. Elohim creó al hombre, pero quiso darle libertad. Y para ser libre hay que poder elegir. Y para poder elegir tiene que haber al menos dos opciones. En un mundo donde solo existe el bien, no hay libertad auténtica, porque el ser humano no puede elegir algo distinto al bien. Es como si estuviera atrapado en una única opción. Es bueno, pero no es libre. Para ser libre tiene que tener la opción de poder elegir el mal. Al final acabará escogiendo el bien, pero para poder escogerlo por sí mismo libremente, tiene que haber experimentado el mal. Pero el mal no existe realmente, por lo tanto tiene que inventarse. ¿Y cómo se crea? Pues creando un sentimiento de culpa. Así que le prohíbe una acción y luego le tienta, sirviéndose de la curiosidad humana. De esta forma, el mismo sentimiento de culpa es el que crea todo el infierno, por no creerse merecedores del paraíso. Creen que es Elohim el que les expulsó del paraíso, pero es el hombre que duerme, el que está soñando, el que crea todas las consecuencias. Entonces podemos decir que el mal es una invención humana, una creación simbólica que aparece en el momento en que el ser humano desea experimentar la libertad. Es decir, el mal no tiene una realidad propia fuera del deseo humano de elegir. El hombre no podría conocer o elegir el bien si no tuviera la capacidad de compararlo con otra opción. Por lo tanto, el mal surge como una construcción necesaria para que la libertad sea posible. El libre albedrío no es solo la capacidad de elegir entre opciones preexistentes, sino que en este caso el ser humano tiene el poder de crear esas opciones. La libertad del ser humano se manifiesta no solo en elegir entre el bien y el mal, sino en inventar la posibilidad del mal para que esa elección pueda existir.
Entonces, si el mal es una invención humana para permitir la libertad, entonces el hombre es responsable de la existencia del mal, pero no como una acción maliciosa, sino como una condición inherente a la libertad. Entonces Dios no creó el mal, sino que permitió que el hombre lo creara para ejercer su libertad. Dios ofreció el bien, pero el deseo de libertad del ser humano condujo a la creación del mal como una opción. Sin embargo, esta experiencia de dualidad entre el bien y el mal podría ser solo una fase necesaria en el camino hacia una libertad más plena. Es necesaria para que el ser humano comprenda el contraste entre lo que es bueno y lo que es malo, y para que conozca su propia naturaleza y las consecuencias de sus elecciones, y así se vuelva más consciente del bien y desarrolle la capacidad de elegirlo con mayor sabiduría. Se podría decir que es un proceso de refinamiento moral y espiritual. Una vez que el ser humano haya pasado por esta fase, habrá aprendido a reconocer el bien como la opción más elevada y natural, y el mal ya no sería necesario. Porque la persona se ha liberado de la tentación de elegirlo, habiendo comprendido plenamente todas sus consecuencias. En este punto, la libertad plena se manifestaría en la capacidad de elegir entre distintas formas de bien. Entonces, ¿cómo nos deshacemos del mal? Deshaciéndonos de la culpa. Porque el mal aparece con la culpa. ¿Cómo nos deshacemos de la culpa? Podemos inventarnos, crear un diablo y echarle la culpa del mal. O podemos hacernos responsables de todo lo que sucede en nuestra vida. Hacerse responsable es dejar de culpar a los demás por nuestras desgracias. Desarrollar la habilidad para saber responder a cada circunstancia que aparece en nuestra vida.